Estamos de vuelta en su programa Paneo Semanal, hoy con una interesantísima entrevista con José Elías, hablándonos del telescopio James Webb, que está ya desplegado y puesto en su sitio en el espacio. Y José Elías, conversando con nosotros en este sábado, queremos saber ¿cuáles son las expectativas del telescopio? ¿Qué es lo que esperamos? Y que nos siga contando esos detalles técnicos tan interesantes. Ok, pues continuamos entonces con el tema de por qué tiene que operar tan frío el telescopio. Sí, adelante, sí. Sí, ok, entonces le estaba diciendo que una de las particularidades del telescopio es que tiene que operar sumamente frío del lado que capta la imagen. Y del otro, él pasa todo el calor del otro lado. Y por eso hay esta diferencia tan grande de calor desde un lado del telescopio y el otro. Ahora, ¿utiliza energía solar, Elías? Sí, tiene unos paneles que le generan 2000 vatios. Eso es suficiente para operar digamos, la parte electrónica del telescopio. Y la parte del combustible que carga ya es para las correcciones de órbita, como yo les expliqué a ustedes, para que no se vaya ni más lejos ni más cerca de donde tienen que ir. Excelente. Entonces, ¿qué pasa? Yo quiero que ustedes entiendan por qué es importante que el telescopio funcione tan frío. Como les dije, esas ondas que se van a medir o esa luz que se va a recibir de infrarrojo, es una luz con una muy débil para el telescopio detectarla, por decirlo así. Entonces, yo quiero que intuitivamente entiendan por qué. Y el ejemplo que le voy a dar es el siguiente. Digamos que yo estoy prendido en fiebre, tengo una fiebre increíble que se pasa de 40 grados Celsius, lo que sea. Y yo quiero medirle la temperatura a otra persona que tiene fiebre también. Lo más probable es que como ambos tengamos fiebre, yo ni siquiera voy a notar la diferencia en temperatura, correcto. Y no voy a poder medir básicamente si la persona tiene fiebre o no. Ahora bien, si yo estoy bien frío y le pongo la mano en la frente a alguien que está encendido en una fiebre, lo más probable es que sí voy a poder medir esa fiebre porque voy a sentir ese calor. Con más precisión. Exactamente. Similarmente, debido a que, por decirlo así, la temperatura de esos fotones que vienen al sensor del telescopio es tan diminuta, hablamos de unos poquitos grados sobre cero absoluto, el telescopio tiene que estar más frío aún para poder detectarlo. Porque si no, es como que tú le estás diciendo que yo estoy prendido en fiebre y le quiero medir la fiebre a una persona que incluso tiene menos fiebre que yo. ¿Se entiende eso? Perfectamente. Entonces, esa es la razón básicamente por la cual que la gente tiene que entender de por qué tiene que estar tan frío. Entonces, una cosa importante sobre eso es que esos instrumentos, debido a que son tan sensibles, ni siquiera se le puede dar la vuelta al telescopio para que mire hacia el Sol, Venus, Mercurio o la Tierra o la Luna, porque sobrecargarían el sensor, incluso posiblemente hasta lo dañaría. Y esa es la razón también por la cual cuando se lanzó el telescopio, inicialmente, no es que tú le podías dar la vuelta para atrás al telescopio porque lo podría dañar cuando le dé la vuelta de frente al Sol. Pero bueno. O sea que eso está enfocado hacia el infinito. Exactamente. Entonces, ahí también viene una pregunta que mucha gente hace en las redes sociales y nadie, como que veo que nadie le contesta a una pregunta que yo cuando menos me encuentro satisfactoria, es ¿por qué no pusieron unas camaritas web allá para nosotros ver el telescopio de aquí, ver qué está operando y que cuando se abrió podemos verlo? Bueno, hay una razón técnica para eso y la razón es que el calor que genera una camarita de esa operando en el lado frío del telescopio, tan solo ese pequeñito calor es suficiente para literalmente desequilibrar el sensor ese que estoy hablando, que capta la luz de las estrellas. Entonces, primeramente no se podía utilizar. Y segundo, el telescopio en todas sus partes movibles tiene sensores que le dicen exactamente a qué grado se ha movido tal pieza. Por tanto, esa información que nos llega aquí a la Tierra la podemos modelar en un simulador y por decirlo así, dibujar un telescopio virtual y aplicar esos mismos parámetros para saber qué tanto se han abierto ciertas piezas. Así que nosotros podemos tener una muy buena idea de cómo se ve el telescopio allá, aquí, con esos datos que nos llegan. Y otra cosa que la gente también no entiende es que agregar cualquier cosita más al telescopio, por ejemplo, una camarita, un cable adicional, eso es un riesgo adicional que podría poner en peligro el funcionamiento del telescopio. Por ejemplo, hasta ponerle siquiera por decirlo así, una puerta adelante que tape el espejo y lo abra. Eso ya es otro punto de fallo posible también, porque si no se abre esa puerta, se embromó todo. Así que hay que pensar mucho
todo lo que se hace en un telescopio de ese tipo, porque cualquier cosa puede salir mal y hay que minimizar en la medida de lo posible cualquier fallo y desperfecto. Entonces, habiendo dicho eso, ya casi estamos terminando con todo el telescopio. Una cosa interesante es que el telescopio tiene adentro una computadora que almacena unos 60 gigabytes de datos diarios, de datos científicos. Para que tengan una idea, eso es el equivalente de lo que almacenaría más o menos 12 DVDs de datos. ¿Ok? Y esa información se transmite a través de lo que se llama el NASA Deep Space Network, que es básicamente una red interplanetaria de satélites y puntos intermedios a una velocidad de 28 megabits por segundo. ¿Qué significa eso? Eso es más o menos, imagínense, 3 veces más lo que se necesita para ver una película de Netflix en 4K. Así que tampoco es la gran velocidad, pero en comparación a otras misiones es como 10 veces más rápido o incluso 20 veces más rápido. Por último, es importante que la gente sepa que el 100% de todos los datos que vienen de ese telescopio hacia la Tierra va a ser siempre disponible a toda la humanidad para que su análisis e inspección. Y eso es importante porque, como ustedes saben, ya yo me sorprendí que desde ahora ya hay gente diciendo que ahí no se lanzó ningún telescopio, que eso es mentira, que eso es para sacarle cuarto a la gente, que y lo otro. Bueno, hermano, pues si usted cree que es así, los terraplanistas. Exactamente. Si usted cree que es así, bueno, ahí están los datos, porque usted mismo lo examine. Incluso el telescopio desde aquí se puede ver. Claro. No, pero lo bonito es que ya hay fotos desde acá del telescopio allá, según va brillando su parte que lo enfría. Por último, el último dato que voy a dar del James Webb Telescope es algo importante. Aunque el telescopio oficialmente se diseñó para no ser, como se dice aquí, arreglado remotamente, ni mandar ningún tipo de misión, así que no tiene en teoría compuertas ni nada que se pueda hacer, abrir, qué sé yo qué. La verdad es, y esto es uno de los secretos peores guardados ahora mismo sobre este proyecto entre los científicos, que los científicos sí hicieron algo por si la mosca. No solamente marcaron con unas X y unos, imagínense un código QR, por decirlo así, con ciertos patrones el telescopio en ciertas partes esenciales, sino que dejaron ciertas compuertas que podrían conectarse a ciertos mecanismos. ¿Qué significa eso? Que es posible, aunque la NASA oficialmente va a decir que no, porque recuerden, se maneja un presupuesto, hay un dinero alocado a eso y no se pueden salir de ahí. Aunque la NASA dice que no oficialmente, todos los científicos del mundo que están metidos en esto todos los días y saben lo que está pasando, sabemos que eso está ahí. Por tanto, es posible que cuando ya el telescopio vaya a salir de comisión, digamos en un par de décadas, que de aquí a allá la tecnología esté lo suficientemente avanzada como para que podamos enviar una misión robótica a reabastecerlo de combustible. Y yo soy de lo que creo que eso es muy posible que suceda. Así que eso es una buena noticia. José Elías, tú sabes que hemos estado escuchando las noticias de este científico que observó el Oumuamua, un objeto interestelar que se observó. Se observa con telescopios diferentes al James Webb, ¿verdad? Son diferentes en su naturaleza. Es un telescopio refractario, utiliza la refracción de la luz, utiliza el sonar. ¿Cuál es la tecnología que va a servir? ¿Es visual? ¿Cómo es? Ok, primero vamos a explicar a la gente qué fue el Oumuamua, o como sea que se pronuncia. Yo sé que es el nombre viene de Hawái, de cómo los hawaianos, porque se utilizó un telescopio allá, bautizaron ese objeto, que yo creo, no recuerdo bien lo que significa, pero como visitador del cielo, algo así significa en hawaiano. Bueno, lo primero, ¿qué es ese objeto? Bueno, hace poco un objeto fue detectado y fue clasificado como el primer objeto fuera del sistema solar que nos visita y que nosotros sabemos que viene de otro sistema solar y que estaba pasando del tránsito por aquí. Eso generó muchísima emoción entre los científicos. Y especulaciones. Y como siempre, los conspiranoicos, que no duraron ni siquiera 30 segundos en oír la noticia, cuando ya estaban diciendo que los alienígenas nos estaban visitando. Ok. Una particularidad de este objeto es que tuvimos muy poco tiempo para estudiarlo, porque ya estaba demasiado cerca de nosotros cuando se detectó. Es que la forma que tenía, a diferencia de la mayoría de los meteoritos, que es más o menos redonda, esta tiene una forma mayoritariamente alargada, como un cigarro, por decirlo así. Entonces, eso llamó mucho la atención.
Sin embargo, yo he leído mucho al respecto sobre su composición química que se cree y estamos bastante claros de que eso, hay casi seguro, por decirlo así, de que eso no fue ninguna nave espacial, porque tiene una composición que su firma, por decirlo así, su firma digital, si queremos decirlo, compagina mucho con objetos que ya conocemos, como meteoritos, cometas y cosas por el estilo. Sin embargo, fue de gran importancia para la ciencia porque es la primera vez que podemos observar y estudiar, aunque sea de manera limitada, un objeto fuera del sistema solar. Porque una cosa es nosotros tener material aquí que podamos decir, ok, estos átomos, moléculas, se originaron acá, pero ¿serán los otros sistemas solares similares a nosotros o no? Entonces, ese objeto nos dio una oportunidad para estudiar esas hipótesis. Y lamentablemente no se pudo hacer demasiado, pero sí se avanzó suficiente como para uno poder decir que muy posiblemente otros sistemas solares se parezcan mucho al nuestro en su composición. Lo que vimos en la película Don't Look Up, no mires arriba, sí. Yo la vi. se planteaba la posibilidad de un cometa que se observe con tan poco tiempo que no dé espacio a reaccionar o que no tengamos la tecnología suficiente como para hacerlo desviar. ¿Qué tan real es ese escenario? Bueno, mira, curiosamente esta semana y hay otra película que habla de la idea de, o sea, del fin del mundo con sí, hay muchas películas que dicen que creo que Bruce Willis y Freeman, me parece. Sí, que los dinosaurios se supone que se extinguieron por un evento cataclítico. Sí. Y yo creo que eso, vamos a hablar de eso brevemente. Mira, eso antes de que se enfríe el núcleo de la Tierra, ¿no? Que pasará en algunos miles de millones de años. Vamos y terminemos siendo una roca fría en el espacio. Sí. Pues miren, hay una cosa que la gente en la cultura popular no sabe, y es que nosotros hemos recibido muchísimos impactos grandísimos en el pasado de objetos fuera de la Tierra. Y varios de ellos han literalmente casi aniquilado casi toda la vida sobre el planeta. Y como mencionaste, Luis, hubo uno que sabemos dónde cayó y todo, en la península de Yucatán y todo eso, que finalizó con casi todos los dinosaurios que teníamos en el planeta. Y que curiosamente eso fue lo que dio cabida a que mamíferos más pequeños salieran del agua, se desarrollaran en la Tierra y surgieran los humanos posteriormente. Entonces, ¿por qué es importante este tema? Porque sabemos incluso con qué regularidad más o menos estadísticamente esos objetos chocan contra la Tierra. Y todo indica que nosotros estamos en un periodo que no tiene que ser que en los próximos 10 años ni 100 años, quizás los próximos 10.000 o incluso 100.000 años. Pero sí sabemos que estamos en un periodo, en el gran orden de las cosas, en donde algo ya tiene que venir para acá y chocar con la Tierra otra vez. Oigan eso. Y por eso es que personas como Elon Musk, que yo admiro tanto, están tratando de crear tecnologías que puedan salvar a la humanidad de dos maneras distintas. La primera, a otro planeta. Claro, la primera, posiblemente migrando a otro planeta. Hay que ver qué tan factible sea eso. Eso todo es un tema que podemos hablar durante media hora de eso. Sí. Y el otro es detectando estos objetos antes de que lleguen, para entonces interceptarlos y desviarlos de curso, destruirlos. Y para eso, los telescopios, respondiendo a tu pregunta inicial, Luz, casi cualquier tipo de telescopio que tenga suficiente rango de profundidad y sensibilidad puede ver entre el mar de estrellas cuando ciertos puntitos se mueven, por decirlo así. Esos puntitos que se mueven, así es que se han descubierto a través de los años, incluso de los siglos, planetas, meteoritos, lunas, y todo tipo de objetos extraños, incluyendo este visitador de otro sistema solar que nos visitó hace poco. Entonces, esa es la importancia también de estas misiones. Este telescopio que se acaba de enviar, muchas de las tecnologías que se desarrollaron con él posiblemente pueden ser utilizadas en un futuro, por ahí como SpaceX, para desviar un meteorito, incluso una bomba atómica, qué sé yo, que mucha gente dice, wow, la bomba atómica, una aberración de la humanidad, pero miren una cosa, puede utilizarse para salvar la humanidad también en un futuro si pasa algo. No, hubo una película que fueron al meteorito. Sí. Una misión a destruir con una bomba atómica. Con Bruce Willis y Ben Affleck. Sí. O sea que es una posibilidad real, no es especulación. Creo que se llama Deep Impact, esa película, Impacto Profundo, creo, no recuerdo si puede ser algo por ahí. Súper interesante. O sea que, ¿cuándo podemos comenzar a ver los resultados de esta misión de James Webb? ¿Cuándo comenzamos a ver imágenes
Sí, bueno, dentro de 5 meses para el público, pero un poquito antes, los científicos obviamente ya empezaron el proceso de empezar a alinear los espejos. Para que tengan una idea, como son varios espejos, cada uno ahora mismo lo que ve, lo están apuntando a una estrella muy particular para utilizarla como parámetro, para medir todo. Entonces, ahora mismo, cada espejo lo que ve es una imagen borrosa de esa pequeñita estrellita. Ahora están en un proceso de alinear los espejos para que todos ellos enfoquen en un solo punto y después aclarar la imagen. Entonces, cuando ya eso esté listo, se va a apuntar el telescopio a un primer objetivo real y se va a ocurrir lo que se llama la primera imagen. Eso es un término en astronomía y que puede significar un par de cosas, pero para lo que estamos hablando ahora, la primera foto, por decirlo así, va a ocurrir en unos pocos meses y ya de aquí a 5 meses más o menos se hará pública la primera foto o fotos que se capten con el telescopio. Y pudieran ser fotos impactantes, ¿verdad? Porque es la primera vez que tendríamos visual sobre estrellas y planetas, porque el asunto de los exoplanetas que hemos descubierto es que no tenemos la tecnología para llegar al más cercano todavía. Correcto. O sea que nos tomaría millones de años llegar, o miles de años. Ahí hay otra cosa. Los planetas que hemos detectado más cercanos están, creo que son a unos 4 y pico de años luz, o 40 años luz, ahora no recuerdo. Sí. Pero no importa, porque en el rango de las cosas, 40 y 40. Claro. ¿Y qué significa eso? Para que la gente entienda. Cuando alguien dice que está algo a 4 años luz, significa que si tiramos un rayo de luz o una nave espacial, viajando a 2.000 kilómetros por segundo, duraría ese tiempo en llegar allá. 4 años. Claro, así que no tenemos nada todavía que pueda hacer eso, pero sí tenemos tecnologías que se están pensando que nos ayudarían a una fracción de esa velocidad que sería suficiente. Y a propósito, eso es un tema que a mí me apasiona, tengo incluso una charla sobre ese tema entera, porque yo tengo mi propia visión de cómo yo creo que vamos a viajar a otras estrellas también, en donde yo no creo que vayan a hacer viajes ida y vuelta, posiblemente van a ser de ida, y no van a ser con humanos biológicos como estamos nosotros, sino muy posiblemente una versión mejorada de nosotros con inteligencia artificial, totalmente sintética, pero ya ese es otro tema. Que de ahí sale una hora entera de... Bueno, ya eso está ocurriendo, porque la misión, por ejemplo, las misiones a Marte han sido con robots. Porque claro. Un rover es un robot. Pero ahí viene un tema que también queríamos tratar con José Elías, es el transhumanismo. Y son de ida nada más. El transhumanismo es qué tan cerca estamos los seres humanos de pasar de esta limitante cuerpo biológico a una máquina, pasar nuestro ser a una máquina. Eso sería una singularidad tecnológica transhumanismo. Claro. Liberarnos de los limitantes biológicos. Que caer en qué es el ser, el problema. Claro. Tú te vas un problema metafísico realmente que nadie lo ha resuelto todavía. ¿Qué tú piensas? Bueno, ahí te voy a dar la respuesta corta y la respuesta larga, o mediana, porque la larga se toma mucho tiempo. La respuesta corta es que muy posiblemente en este siglo eso va a ocurrir, en donde vamos a tener ya humanos, entre comillas, yo los llamo humanos 2.0, que van a prescindir de un cuerpo biológico como nosotros lo conocemos. Y la respuesta larga es, ¿cómo es eso? La gente dirá, pero ¿cómo va a ser eso? Eso es pasar tu cerebro a una computadora. Tú lo dices como que vamos a hacerlo. No, claro. Hay gente que lo pone en 20 años. Déjenme decirles que el director de inteligencia artificial de Google se llama Ray Kurzweil. Es el principal exponente de ese concepto de la singularidad, de una inteligencia artificial y el tema de la singularidad tecnológica y todo eso. Y él dice que eso va a ser en los próximos 30, 40 años, realmente. Sí, puedes descargar tu conciencia, digamos. Descargarlo, así mismo se utiliza el concepto. Y bueno, ellos tienen una universidad. Hay una película sobre eso. La universidad de Singularity Depp, University. Tiene Google, donde se está estudiando todo eso. Claro. Entonces ahí el tema principal es que la gente dirá, pero ¿cómo tú podías pasar el cerebro, la mente humana a una máquina? ¿Verdad? Y ahí es que viene la respuesta a la que no sé si nos va a dar tiempo hoy. Pero brevemente, le voy a dar sencillamente un ejemplo a ustedes. La ciencia ha concluido, y una vez más, con la excusa de toda la persona que quizás no esté de acuerdo con esto, porque creen más en alma y espíritu y todo eso, la ciencia ha concluido, y claramente,
de que todo lo que hace que tú seas una persona, tus memorias, tus deseos, tus temores, las cosas que tú quieres hacer, las decisiones que tú tomas, sentimiento, todo eso es simplemente una codificación en las neuronas y sinapsis que están en tu cerebro. Y lo bonito es que no es una teoría, porque lo podemos demostrar. Y voy a dar un ejemplo muy fácil. Me pasó a mí, bueno, no pasó a mí, a un amigo mío en la universidad. Este muchacho era saltador de garrocha, salto de garrocha, y el muchacho en uno de esos saltos cayó abajo, mal parado de cabeza, y lo tuvieron que hospitalizar y todo eso. Y la personalidad de ese muchacho cambió por completo después de eso. Él duró no sé cuántas semanas. Yo recuerdo cuando voy a hablar, ni se recordaba de mí al comienzo. Y su personalidad cambió, su forma de hablar, las cosas que le gustaban. ¿Y por qué? Porque se cambió la estructura de su cabeza, en su cerebro, con ese golpe que se dio tan fuerte. Si realmente lo que definiera a uno sería, por decirlo así, un alma, esa alma no pudo haberse sido afectada por un golpe físico, ¿entienden? Entonces, y no solamente eso, sino que tenemos casos, miles y miles de casos. Tú decir eso, tu alma va a ir al infierno. Bueno, ahí tenemos miles y miles de casos de operaciones con cerebro abierto, en donde ya se sabe y se ha localizado específicamente que cuando se estimulan ciertas partes del cerebro, ciertas cosas te pasan. Por ejemplo, tú tienes la sensación de que estás oliendo algo, escuchando algo, viendo algo. Y todo eso nos da pistas de que el cerebro realmente, al final del día, es una máquina. Somos una máquina biológica, bioquímica. Entonces, todo este movimiento de transhumanismo lo que dice es, ok, partiendo de la teoría de que el ser humano es una máquina, no existe limitante nada más que el tiempo y el conocimiento para que tarde o temprano esa información almacenada en el cerebro se pueda pasar a una entidad sintética. Y yo tengo un ejemplo para eso que uso en una de mis charlas, que es muy sencilla y fácil de entender. Hoy día ya tenemos neuronas sintéticas, existen en el laboratorio, incluso son la base de toda esta inteligencia artificial que estamos viendo hoy día con Google, IBM, Facebook y toda esa gente. Imagínense entonces, vamos a hacer un ejemplo mental, así como Einstein hacía sus ejemplos mentales, que así fue que descubrió la relatividad a propósito. Vamos a hacer un ejemplo mental sobre el transhumanismo. Digamos que Luis, yo te agarro a ti y agarro tu cerebro que tiene miles de millones de neuronas y yo voy a reemplazar una sola de esas neuronas por una sintética. Y después de eso, yo te voy a preguntar, Luis, hola, ¿tú sigues siendo Luis? Tú me vas a decir, pero claro que sí, a mí no me han hecho nada. ¿Tú ves? Porque recordemos una cosa, esa neurona sintética va a ser exactamente lo que hacía la biológica, que existe hoy día esa tecnología a propósito. Lo único que no está suficientemente miniaturizada ni hecha apta para un cerebro humano todavía. Pero digamos ahora, en nuestro ejemplo que estamos haciendo mental, que yo ahora reemplazo una segunda neurona de Luis, y una tercera, y una cuarta, y en cada paso le voy preguntando, Luis, ¿tú te sigues sintiendo como Luis? Y Luis va a seguir diciéndome exactamente la misma respuesta. La paradoja del barco. Exactamente, el barco. ¿El mismo barco cambió o no? Porque los materiales cambiaron. El mismo barco cambiándole piezas, le cambian piezas. Exactamente. Piezas. Llega un punto donde están todas las piezas cambiadas. ¿Es el mismo barco? Exactamente. Entonces, y eso es una pregunta filosófica profunda, pero la ciencia nos está dando la respuesta y la respuesta es que sí. El banco de Teseo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Va a llegar un punto donde Luis va a tener su cerebro con 100% de neuronas sintéticas. Y la pregunta es, si Luis me sigue asegurando que es el mismo Luis, yo tengo que asumir que es el mismo Luis. Pues ahora viene lo más chulo de todo, lo más interesante. Sí, ahora el cerebro de Luis está construido de miles y millones de neuronas sintéticas. Eso significa que yo puedo hacer lo mismo que puedo hacer con una computadora normal o un iPhone o un Android. Clonarla. Yo puedo clonarla y incluso la puedo meter en el famoso metaverso o un mundo de ese estilo Matrix, en donde ahora tú eres totalmente digital, porque es simplemente código, ceros y unos, o información cuántica, como sea. Y si ya eso pasó y estamos en un universo virtual. Ese es otro tema del cual... Ese es otro tema del cual yo he escrito bastante. Yo creo que lleven la gente paso, incluyéndome a mí. Porque... Sí. No, es apasionante. Podemos salir con serios dilemas existenciales. Sí, y además, bueno, Elon Musk ya tiene un Neuralink, que es una interfaz. Sí. Neuralink. Sí, una interfaz entre el cerebro y una máquina. Y está bastante avanzado. Ha fallado mucho, pero va lejos, o sea que... Claro. Bueno, para que la gente sepa, la mayoría de la gente tampoco está al tanto de esto, pero desde hace años
años ya hay prótesis que se conectan directamente al cerebro y permiten que personas que tienen los brazos cortados puedan manipular cosas con las manos. Y desde hace años hay muchos en experimentos en laboratorios y ya esta década salen al mercado normal de personas que son 100% ciegas y le han conectado sensores directamente al cerebro y pueden ver, no tan bien como nosotros, ni cerca todavía, pero definitivamente pueden ya percibir el ojo no, y hay máquinas que afectan de una manera, se mete de una manera al cerebro y curan la depresión también. Eso hay salió gente depresiva que mediante una inserción de un elemento en el cerebro provoca una descarga eléctrica y esa persona se cura de la depresión. Y yo curiosamente publiqué esa noticia también en mis redes sociales. Y eso es una vez más una evidencia de que la depresión no es algo espiritual o de tu alma, sino es simplemente tú estás manipulando las neuronas de tu cerebro. Claro. Pero, señores, el tiempo se nos está acabando y yo tengo una premisa que quisiera dar aquí. Excelente. Y ya hablaremos de otro tema. Atención, hay mucho que hablar aquí. Sí. Entonces, miren, ustedes saben que en República Dominicana, esta semana, surgió una noticia de que el Departamento de Defensa de acá, o no sé cómo se llama. El Ministerio de Defensa. Ministerio de Defensa, correcto. Tiene planes de lanzar una agencia espacial gubernamental acá. Es decir, el equivalente a la NASA aquí. E incluso dieron una noticia que a mí me llenó de muchos, de que en Tech, yo no sé si son planes, escúchame, porque yo no sé si son planes reales, porque primera vez que oigo eso yo. O si fue que se entusiasmaron por la visita de Starlink. Yo creo que ellos aprovecharon. Yo creo que aprovecharon la visita de ella precisamente para hacer eso público. Hay que ver si fue que lo habían pensado antes o no. Bueno, ya eso es otra cosa. Pero una cosa que me gustó mucho de cuando hicieron ese anuncio es que el ingeniero espacial Edwin Sánchez, creo que es su nombre, de Intec, ya está liderando el desarrollo de un pequeñito satélite que vamos a lanzar al espacio bajo esa misión, posiblemente en el 2026. Wow. Y para mí eso me llenó de verdad de mucha felicidad y orgullo. Y felicito mucho al equipo de eso. Vamos a lanzar nuestro primer satélite, una noticia. Es decir, no se va a lanzar de aquí, se va a lanzar de Guyana, de una nave que lleva también cientos de satélites pequeñitos. De donde se lanzan los programas europeos, es de Guyana. Exactamente. Es decir, esos satélites no lo imaginémonos como de esos grandes complejos. Son satélites del tamaño de una caja de zapatos, para que la gente sepa. No son cosas súper complejas. Bueno, ¿okay? Posible. Pero está bien, para un primer paso para mí está genial. Y incluso una aplicación que le buscaron, que es para monitorear ¿cómo se dice? Sargogos, perdón. El sargazo. El sargazo de las playas. Pero bueno, ¿cuál es la primicia que le voy a dar a ustedes acá? Que hace un tiempo atrás, yo estaba trabajando un diputado de Santiago que se llama Félix Michel. Él es de la Fuerza del Pueblo. Él vino una vez, me visitó a la casa con mi papá para preguntarme proyectos que podría quizá propulsar para el país. Y yo le di 3 ideas, eligió 2 y una de ellas decidió hacerla ahora. Y es que es una ley que se acaba de someter esta semana, en conjunto con esto pasó pura coincidencia, un tema no tiene nada que ver con el otro, para que creemos acá en República Dominicana una entidad, si queremos podemos llamarla también Agencia Espacial Dominicana, o sea, pero que lo que va a hacer esa agencia espacial es básicamente no desarrollar cosas acá, porque yo personalmente no creo mucho en que el gobierno, debido a la burocracia, la malversación de fondos y todo eso, yo no creo mucho. La inversión que se requiere para entonces el telescopio, 10 mil millones de dólares y 30 y tantos años. A propósito, ese telescopio, si lo hubiera hecho Elon Musk, yo estoy segurísimo. Esenciales todavía. Cóbrame. Claro. Ese telescopio, a propósito, yo estoy seguro que si lo hubiera hecho Elon Musk, hubiera salido 10 veces más barato y hubiera salido en 8 años. Pero Elon Musk no existía, o por lo menos. Claro. Entonces, ¿de qué se trata esta premisa? De que ese proyecto de ley básicamente va a crear una entidad que va a crear una zona franca especial en República Dominicana para que empresas como SpaceX, Virgin Galactic y la del señor de Jeff Bezos vengan aquí 0 impuestos, todo incluido. Excelente. Porque aquí tenemos espacio para eso, tenemos un punto ideal, incluso nuestro punto es mejor, más favorable que de Florida, porque estamos más cerca del Ecuador. Claro, y podemos entonces lanzar esos cohetes con un poquito menos combustible también. ¿Y por qué eso es interesante? Bueno, una empresa como la de SpaceX está pagando miles de millones de dólares en impuestos, que esa fue la razón por la cual
Elon Musk mudó su empresa de California a Texas. Imagínense que nosotros le digamos, señores, vengan para acá y le vamos a cobrar cero, ni un centavo. Eso para mí creo que sería un incentivo grandísimo. Increíble, y yo espero que la población entienda la razón de eso. Porque la idea de esto no es que decir que fuimos los primeros, sino que esas empresas aquí, una de las cosas que le vamos a solicitar si se quieren asentar aquí es, tienen que tener un programa de pasantías para estudiantes y cierta, ya es un poquito más detalle. Sí. Es decir, vamos a tener una interacción con el mercado laboral dominicano para formarnos. Lo mismo que sucedió en Taiwán y Corea del Sur y Japón, cuando adoptaron empresas de Estados Unidos allá, y ahora son unas potencias grandísimas en microprocesadores y ese tipo de cosas. Sumamente apasionante. José Elías, lamentablemente el tiempo es criminal. Hay que comprometerlo para otros. Y hay que comprometerte para que invitarte de nuevo a seguir hablando, porque muchos temas se nos quedaron en el tapete, en el tintero. Así que tenemos que despedirnos ya porque nos están haciendo señas. Por eso del tintero en este programa. En el procesador. En el procesador. Nos vemos en el metaverso. Nos vemos ahí y la verdad que vamos a mantenernos en comunicación para que sigas colaborando con este programa, con esos temas tan apasionantes. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que sí, agradezco mucho. Y a la audiencia, ojalá que crezca y rieguen la voz de este canal, porque la idea de este canal, que por eso vine aquí, es porque ellos quieren hablar de estos temas que poca gente habla en la radio. Así es, esa es la idea, José Elías. Muchísimas gracias. Y a ustedes, amigos que nos han escuchado en este programa Paneo Semanal, los esperamos el sábado siguiente a la misma hora y por la misma emisora y en las mismas redes. Hasta entonces. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad, para lo importante y notorio.